Fue algo muy bonito realmente cómo llegamos porque veníamos de un proceso duro y, y una ensalada de frutas, como le sé decir a él, bastó. Somos esa parte espiritual, digamos, de nuestro negocio, porque nuestro negocio ha dado un rol totalmente diferente. Y ahí le dije a mi esposa, le dije, mija, pague, me voy. No sé a qué es, pero me voy. Cuando uno tiene la fe y uno confía en Dios, no hay algo que no pueda suceder, porque Dios es el dueño de todo y Él lo va a suceder. Y ahora nosotros tenemos a nuestro socio principal, que es Dios, y Dios nos respalda, porque somos sus hijos. Entonces, cuando Él respalda, Bienvenidos a Versos Podcast. Estamos aquí grabando desde Casa Más Vida con nuestro querido invitado, Cristian. Bienvenido a Versos Podcast. Mi paz, muchas gracias. Gracias. Para mí realmente es un privilegio estar aquí y bueno, a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, y vamos a conversar un poquito sobre la vida, sobre historias dignas de ser contadas gracias al legendario número 1, gracias a Jesucristo, gracias a nuestro Señor. Gracias a lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Cuando envió a su Hijo en la cruz y nosotros lo recibimos cuando Él vino a morir en la cruz, a resucitar. Y un día nosotros le dijimos que sí. Y desde ese momento todo empezó a cambiar. Cuéntame un poquito sobre tu familia, casado. Sí, soy felizmente casado hace 10 años con mi esposita. Hemos emprendido un negocio. Soy el segundo de 4 hermanos también. Y eso. Qué bueno saber que Dios está en el asunto, ¿sí? Sí. Y aficionado al deporte también. Sí, en algún momento de mi vida hice lo que es el fútbol. Ajá. Ahora parte de mi hobby, digámoslo así, de mi desestrés, corro 4x4 también. Eso es lo que ahora me gusta y me apasiona. Sí. Entonces ahí comparto mis emociones con eso. ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezó esa afición? Exactamente en el 2018. En el 2018, en una carrera, me acuerdo, en Otavalo, que por circunstancias de la vida con mi esposa fuimos a ver. Mi esposa no es muy fanática, pero fuimos a ver y ahí empezó todo. La conversación con un amigo de que más o menos cuánto se necesitaba un presupuesto para un vehículo. Entonces ahí empezó a nacer el gusto y la ilusión. Luego pues pudimos comprar ya un carrito. En el poco a poco hemos ido desarrollándole y ahora vamos ya con un carrito mejor que estamos en desarrollo también. Pero tienes que siempre ir haciendo adaptaciones, me imagino, a nivel mecánico, eléctrico y todo el tema. Sí, constantemente estamos mejorando, sí. Aparte también como es un presupuesto, entonces no hay que desviarse de eso. Yo sí, en eso sí trato de estar los pies sobre la tierra y entender que solo es un gusto, nada más. Es un hobby. Sí, exactamente. ¿Y de qué se trata la carrera? ¿Que es por tiempo, por dificultad? ¿Cómo funciona? Sí, es una carrera, es una pista de circuito, es un circuito prácticamente con obstáculos, aguas, montículos, en el cual pues compiten 10, 12 carros y el que más rápido haga las vueltas obviamente es el que gana y así sucesivamente. ¿Y vas con copiloto? Sí, voy con un copiloto que normalmente es mi mecánico. Porque dentro de la pista en partes se daña el vehículo, algo pasa. Entonces rápido ahí es el auxilio mecánico. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última? Sí, hace poco en febrero por carnaval en Salinas. Obtuvimos un 4º lugar que para nosotros es bueno porque no habíamos hace mucho tiempo acabado una carrera. Entonces ahora ya acabamos y conseguimos un 4º lugar que para nosotros es muy bueno. Chévere. Sí. Siempre tener un hobby es importante porque te saca un poco como del día a día, ¿no? De lo normal que a veces estás en el trabajo y todo y las presiones también. ¿Te desestresa eso o no? Sí, claro, me desestresa mucho porque es la adrenalina la que uno siente, entonces prácticamente se olvida de lo que está pasando y se centra tanto en el vehículo que inclusive los días anteriores mi esposa por eso dice, yo no me gusta mucho porque los días anteriores yo me estreso, porque ya falta una cosa, falta otra cosa, probar el carro, que a última hora sucede algo, etc. Entonces por eso me dice, vaya, desestrésese, yo me quedo en la casa. Muy bien. Oye, ¿y desde cuánto tiempo ya estás en la iglesia? Aquí que ya... Exactamente, justo conversábamos el otro día, estamos 1 año, 4 meses, sí. En noviembre del 2024 llegamos a la iglesia por la invitación de mi gran amigo Jaimito,
que fue algo muy bonito realmente cómo llegamos, porque veníamos de un proceso duro y una ensalada de frutas, como le sé decir a él, bastó, porque justo esa noche mi esposa tenía ganas de la ensalada, fuimos a comprar la ensalada y los topamos ahí y ahí empezamos a conversar. Y ahí te invitaron. Ahí me invitó, sí. Intencionalmente. Intencionalmente, como usted nos ha enseñado. Sí. Y yo recuerdo ese domingo que llegaron. Ese domingo pasó algo especial, porque estábamos dando los anuncios del próximo track de Legendarios, del próximo top. Y me acuerdo que ahí tomaste una decisión determinante. Sí, yo creo que ya Dios fue que ya me estaba buscando. Realmente yo era el que me estaba escapando. Porque ese domingo justo veníamos de una carrera, de una pelotón. Entonces, como le digo, Jaime era intencional y me decía, mira, vente. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, por respeto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver de qué se trata. Y ahí llegamos a la iglesia. Entonces, claro, me acuerdo de la prédica, todo lo que usted dio la palabra, y en la administración hubo una canción especial. Ese es hasta ahora mi himno, es la de Tale Roberto, Yo elijo a Dios. Entonces esa canción para mí ahora es mi himno. Esa es la que a mí siempre me recuerda dónde tengo que estar. Entonces escuché esa canción y yo pienso que el Espíritu Santo ahí obviamente aún no lo entendía, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo lloraba y no sabía qué pasaba. Y ahí le dije a mi esposa, le dije, mija, pague, me voy. No sé a qué es, pero me voy. Pues fue domingo, miércoles estaba en el terminal y te fuiste a la montaña. Mi camino, sí, empecé ahora la montaña en el camino del Señor. ¿Qué pensabas? ¿Que es un campamento, algo bonito? Algo así, sí, normalmente. ¿Cuál era tu idea? Normalmente yo no soy mucho de acampar, de esas cosas, porque soy un poco friolento, entonces no me gusta mucho ir a la montaña. No he ido, mejor dicho, nunca. O sea, entonces dije, bueno, pues voy, que sea que hay que hacer, yo voy. Y claro, el enemigo a uno siempre le quiere bajar, pasaron cosas en esos días anteriores, entonces yo estaba molesto y no quería ir, pero dije, no, ya está pagado, aunque sea por el dinerito, vamos, ya está. Y fui predispuesto sobre todo. O sea, yo pienso que lo principal en los caminos del Señor es tener un corazón predispuesto, porque la bendición está y uno es la que tiene que tomarla. Pero tomaste la bendición, la agarraste. Sí, yo ya me aferré a eso me aferré a esos 4 días que estuve en la montaña. El Señor me habló de muchas maneras y ahí es cuando yo me enamoré realmente. Y ya vine cambiado. Siempre les digo a las personas, ese es un antes y un después en las personas, sobre todo en nosotros los hombres. Es un antes y un después que marca realmente. ¿Qué dijo tu esposita cuando llegaste? ¿Qué dijo Jen? Claro, no, mi esposa feliz porque automáticamente ella vio un cambio. Pero para bien, pues obviamente. Claro, obviamente un cambio para bien, porque ya uno viene cambiado la mentalidad del chip. La perspectiva es diferente de lo que uno tenía, una perspectiva de hombre o de varón, a lo que ahora es como líder de sacerdote de casa. Entonces empecé yo a tomar a la batuta también, inclusive en nuestro negocio, porque yo era muy acostumbrado, digamos, ya ella me tenía una zona de confort en la que yo sabía que ella solucionaba, sabía que ella se encargaba, yo simplemente hacía mi parte fuerte, digamos así, en la parte que yo trabajo, en la mecánica, entonces yo hacía solo la parte operacional, pero las finanzas y todo eso yo me deslindaba porque sabía que ella hacía. Pero ahora ya cambió porque ahora yo ya tenía una participación diferente, entonces yo ya me preocupaba, decía, a ver, bueno, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mejorar? Entonces cambia totalmente el chip, como le digo, y la perspectiva en sí, inclusive en el hogar. Como hombre uno empieza a cambiar el trato a su esposa, en el hogar tomar roles también, a pesar de que somos los dositos todavía, hay que tomar el rol claro, que Dios nos pone como de líder. Pero sí fue un cambio bastante significativo, yo recuerdo, porque desde ahí ya te asentaste y realmente no has fallado en la asistencia, ya te metiste en los procesos, totalmente fiel y convencido, radical realmente en ese cambio. Sí, más que todo hemos sido obedientes. Otra de la parte fundamental en los caminos es la obediencia. Ser obediente es algo importante, porque eso ha sido la toma de decisiones también, como usted lo dice, ser radical en lo que uno quiere. Y para bien sobre todo, porque uno se pone a analizar, hoy en día yo me he puesto a analizar muchas veces en lo que era antes, en lo que se hacía antes, en cómo se manejaba antes.
inclusive el círculo social en el que uno se manejaba y lo que ahora es. Entonces dice, no, yo ya no quiero volver a eso, o sea, yo ya ni siquiera me imagino yo estar en ese rol anterior, porque lo que hoy ha venido ha sido muy, muy maravilloso para nosotros, en la parte familiar, económica, en todos los aspectos realmente, como iglesia, cómo hemos progresado, cómo hemos prosperado, hemos estado ahí en los procesos. Y has visto bastantes cambios en este poco tiempo que has estado. Demasiados, han sido muy, muy lindos realmente. Sí. Dios ha sido muy bueno. Hasta nos cambiamos de local como iglesia, has visto muchas... Porque éramos menos personas cuando tú llegaste. Claro, éramos pocos realmente, éramos pocos, pero qué bueno y qué bonito y qué orgullo también ser parte de ese cambio, ¿no? De esa nueva temporada que ha sido para crecimiento de nuestra iglesia. Y ser parte de eso, mucho mejor para nosotros, es un halago realmente. Y es una responsabilidad también, ¿no? Porque parte de ese cambio, de ese crecimiento, tiene que ser desde parte de nosotros, de los que estamos al frente. Y sabes que Dios nos ha dado a nosotros como pastores también esa capacidad de poder distinguir en la gente que tiene ese fuego por Dios, esa pasión por Dios. Humanamente... No sabría cómo explicarlo, ¿no? Pues dentro de lo que es recursos humanos siempre te hablan de habilidades blandas hoy, ¿no? La gente que tiene capacidades, de pronto no técnicas, ¿no? Pero otro tipo de cualidades, ¿no? A nivel de desarrollo del carácter, de temperamentos o de liderazgo. Pero en Dios es una pasión, yo digo, esa pasión, ese fuego por Dios. Y nosotros detectamos en ustedes esa radicalidad primero, porque yo veo en la gente primero eso, gente obediente, gente fiel, gente radical, o sea, dijo sí, así, ¿ya? Y gente que no te pone excusas, porque hay gente que a veces viene en la iglesia emocionales, un rato sí, como se emocionan y de pronto se bajonean, ¿eh? O se van para atrás, o gente que empezó la academia muchas veces y de pronto abandonó, o gente que empezó con ímpetu, salen a veces del encuentro, vienen de legendarios felices y de pronto al mes ya están otra vez, volvieron para atrás, o avanzan 5 pasos y retroceden 20 muchas veces. Entonces uno ve en esa gente inestabilidad, o sea, no hay compromiso, puras excusas, pero ustedes vimos los dos, sí, pero agarraditos ahí, fieles, firmes, puntuales en todo, uno ve, incluso en los detalles, ¿no? Fieles en lo poco, puntuales, radicales, y vimos en nosotros como que ese fuego, ¿no? Esa pasión por Dios, que estaban prendidos. Yo digo, gente que empieza en los caminos del Señor, algunos empiezan despacio, ¿no? Van poquito, pero otros van como cohete. Sí. Ustedes fueron como un cohete a toda, pero con esa estabilidad, y eso es algo que muy admirable en ustedes. Y vimos ese fuego y sobre todo vimos que fueron a los procesos, porque recuerdo que luego fueron a Encuentro también enseguida, ¿no? Sí. Inmediatamente. Primero fui a Legendarios y luego fui a Encuentro. Después de Encuentro, ¿qué pasó? Ya seguimos los procesos, 12 pasos, estuvimos en academia que recién hace poco acabamos. Sí, pero Dios nos ha prosperado y nos ha dado ese don, creo yo, ese gusto y el amor sobre todo por Él, porque como usted dice, tener el fuego es lo importante, o sea, el día a día, estar ahí, a pesar de las adversidades, a pesar de que, claro, nuestro trabajo, las cosas que nos pasan, pero hoy en día yo sí le puedo decir de todo corazón que yo tengo más que agradecer que pedirle al Señor, porque ha sido muy, muy bueno, ha sido una montaña realmente que todo fue tan rápido, pero... Como la palabra mismo dice, o sea, Dios no busca seres perfectos, sino seres obedientes. Y creo que esa ha sido la parte clave de nosotros para poder progresar y para poder prosperar. Y gente ocupada, porque ustedes son muy ocupados, ¿no? Sí, claro. Y aún ocupados, pero en tu academia, en todo ahí, involucrado. Dios llama... ¿Tú crees que Dios sí llama a los ocupados? Porque nosotros lo usamos como cristianos, ese dicho, Dios llama a los ocupados. Pero ustedes que son ocupados, yo quiero preguntarte a ti, ¿Dios sí llama a los ocupados? Sí, yo creo que sí llama a los ocupados porque el Señor sabe que nosotros somos diligentes. Porque parte de la ocupación es ser diligente, ¿no? Porque si somos pasivos o tratamos de estar en nuestra zona de confort, nos conformamos. Nos conformamos con estar ahí. Pero nosotros creo que somos diligentes y queremos más. Y ahora, en lo personal, ya no es tanto en la parte material, sino más en el propósito que Dios ha puesto en nosotros, primero como pareja y también como jefes que tenemos. Entonces, somos esa parte espiritual, digamos, de nuestro negocio, porque nuestro negocio ha dado un rol totalmente diferente. Nuestros trabajadores, las personas que nos colaboran, casi el 80% de nuestros colaboradores, están ahora en la iglesia. Entonces, ese ha sido nuestro propósito, de que la gente que llegue a nosotros
conozca del Señor como nosotros lo hicimos. Y algo que admiro de ustedes que son emprendedores, son tremendos emprendedores, son como una hormiguita para emprender. Y se puede tener un emprendimiento, una empresa, un negocio así próspero, que crece, que avanza, y a la misma vez ser testimonio y poder compartir el evangelio, compartir las buenas noticias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, o sea, el emprendimiento, yo pienso que, como mi papá a veces me dice, o sea, ese es tu ADN, porque yo vengo de una familia de comerciantes, mis abuelitos fueron comerciantes, mis tíos, todos son comerciantes. Entonces yo desde pequeño ya trabajé yo con ellos, ya. Iba a las ferias en Quito, en Tulcán, en Ambato, ya iba a las ferias. Entonces tengo ya esa parte de comerciante, pero ahora hacer ya ese testimonio, claro, es como le decía anteriormente, el proceso ha sido duro, sí, porque nos ha costado mucho, altos y bajos nos ha costado, pero ahora el propósito pienso que es la parte fundamental, o sea, para mí es el verbo de la oración, el propósito, porque ahora ya lo vemos así como un propósito. Todas las personas que nosotros llegan, los trabajadores, los clientes, todos queremos que ellos vean esa luz dentro de nuestro negocio, o sea que a veces yo les digo a mis colaboradores, les digo, miren, o sea, hagámoslo bien, con excelencia, como nos enseñan para el Señor, pero hagámoslo bien porque nosotros queremos crecer, porque si nosotros crecemos, no es que yo me voy a enriquecer, sino más bien es que vamos a necesitar más gente, vamos a tener más mano de obra. Y yo siempre les repito que gracias a eso, más niños van a poder ir a la escuela. Gracias a eso, menos hogares se van a destruir, porque a veces padres que no encuentran trabajo se van por el alcoholismo, la drogadicción, o simplemente abandonan su hogar. Claro. Pero tratamos de ser ese propósito y yo trato de anclar en ellos también esa visión. Igual otra de las cosas que siempre les digo es que miren, yo no les quiero tener aquí invernando. Yo quiero que salgan, que se vayan, pero que ya no sean mis colaboradores, sino ahora sean mis colegas. Entonces trato de inyectarles esa espinita que yo alguna vez tuve. Tuve de que dije, bueno, yo empecé trabajando en las calles y ahora donde nosotros estamos es porque yo sí me la creí y Dios también sí me tenía en sus planes, creo yo. O sea, Él me tenía guardado algo. Y Dios no busca solo gente que confía en Él, sino busca gente en quien Él pueda confiar. Claro. Sí, y eso es muy, muy interesante porque cuando cambias esa perspectiva también uno empieza a asumir, ¿no? Porque Dios cree en ti, pero si uno no cree en lo que Dios cree en uno, estamos perdidos, ¿sí? Y el 2025 fue muy interesante porque también a nivel empresarial ustedes dio un giro de crecimiento. Yo quisiera que cuentes un poquito ese testimonio porque quizás hay gente que te está viendo y quisiera que ellos sean inspirados por ese testimonio de fe que tú diste un paso muy significativo en tu negocio. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, la empresa en sí ya tenemos 14 años, como les decía, pero 10 años yo estuve separado de mi esposa en el lugar de trabajo, porque nosotros teníamos el local en una parte y el taller en otra parte. Entonces yo al momento de que abrí el taller automáticamente me fui. Entonces le dejé a mi esposa y yo me fui al taller, me dediqué 100% al taller. Pero ahí viene el proceso, porque yo era totalmente divisorio, machista, digámoslo así, porque yo, mi economía, tu economía, era la división que nosotros teníamos. Ya estaban divididos como pareja. Como pareja y como socios. Como socios también estaban divididos, cada uno, su parte. Claro, entonces tú tienes tus deudas, tú pagas de tu trabajo, tú haces lo tuyo. Y yo tengo mi trabajo, yo hago lo mío y etcétera. Era así. Entonces, yo lo que siempre recriminaba y era la discusión diaria con mi esposa es que nosotros no crecíamos. Estábamos en la carrera de la rata, como se llama. No crecíamos. Y yo eso le reclamaba a mi esposa. Le decía, ¿qué hacemos del dinero? No habíamos logrado comprar un departamento, un cuarto, un terreno, una casa, algo. No teníamos nada. Lo único que hacíamos era sobrevivir, pero no había prosperidad. Logramos, en ese tiempo era así, era chistoso porque mi esposa compró un carrito de la parte del negocio de ella. Y llegaba a punto yo de que ni siquiera me gustaba subirme o manejar porque decía que ese no es mío. Era así tanta la división, ¿no? Era tanto la ceguedad que el enemigo nos tenía atados. Que inclusive tuvimos que ese carro venderlo porque teníamos tanta deuda que teníamos que vender para pagar las deudas y volver a hacer. Pero siempre me acuerdo de mi pasarita cuando ella nos dice, en la unión hay bendición. Y cuando nosotros realmente decidimos, yo como hombre,
decidí romper ese machismo mal fundado de que no, esto es mío, no. Empezamos a unir realmente, nos alineamos, la prosperidad empezó a darse, el negocio empezó a crecer. Claro, tenía que algo secarse, tenía que algo acabarse para poder empezar algo nuevo. Y yo prácticamente el taller de abajo donde yo tenía se secó, se acabó, quebré y tuve que cerrarle. Y subí a donde mi esposa. Entonces ahí anclamos los dos negocios y empezamos a trabajar. Pero empecé a soltar yo también. Yo solté, claro. Entonces empezamos a ver las cosas de diferente manera y a ver quién administra mejor, cómo administramos. Ya las decisiones se tomaban en conjunto. E inclusive para fracasar o caernos, nos caíamos juntos, pero nos levantábamos juntos. Entonces ahí empezamos a ver la prosperidad, que tan grande y bueno fue Dios que al año y medio que empezamos a fusionar, ya pudimos comprar nuestra primera casa. Compramos nuestra primera casa que realmente fue un milagro, fue un regalo de Dios, creo yo, porque nunca hubiéramos pensado en comprar una casa en pleno centro y que sea tan rentable como lo es. Y se dio. O sea, fue tan bonito que las puertas se fueron abriendo. Claro que en el camino sí hubo el enemigo que siempre quiere poner esa traba, ¿no? Pero nosotros teníamos la confianza porque cuando Dios abre las puertas no hay quien las cierre. Y las puertas estaban abiertas. Entonces ya logramos la casa que queríamos. Tenemos la casa y bueno, seguíamos caminando, seguíamos obedientes a nuestra iglesia, porque ya Dios nos dio nuestro primer regalo. Claro. Entonces seguíamos, y al año y medio de lo que pasó eso, lo voy a contar porque es bonita la historia. Yo llego a una casa comercial a cobrar un servicio que yo hice, y se me acerca un señor, y me dice, don Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo realmente no me acordaba del señor. Entonces le digo, ¿cómo está? Bueno, disculpe, o sea, ¿me recuerda quién es? Entonces él me dice, yo le di alguna vez un crédito a usted para que... le digo, sí, pero había sido ya hace mucho tiempo. Le digo, mucho gusto, gracias. Dice, mire, ahora estoy acá, si le puedo servir, estoy a la orden. Le digo, bueno. Pero yo unos días antes de eso, yo había querido sacar un crédito para que mi cuñada compre un terreno. Y nos habían dicho a nosotros que no, que ya la capacidad de pago estaba alta. Ya no teníamos capacidad de pago. Entonces yo incrédulamente al señor le dije, bueno, o sea, para que me revise y por ahí si algo me da, pues bueno. Y el señor al otro día fue, nos cogió nuestros papeles y se llevó. A los 3 días volvió y nos dijo ya. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, ojalá nos dé algo para inyectar capital en el negocio y mover. De ahí dice, ¿sabe qué? Le digo, ¿y cuánto nos puede dar? Dice, ¿sabe que tiene una carta abierta? Lo que usted quiera nos puede dar. Entonces yo le digo, ¿en serio? Sí, dice, lo que usted quiera le puedo dar. Wow, nosotros... Pero se supone que nos habían dicho que no teníamos capacidad. Entonces Dios nos abrió otra puerta. Pero ahí viene lo importante de creerle y de tener la fe. Porque claro, en la humanidad decir, no, chuta, estamos endeudados, qué miedo, no vamos a poder pagar. Pero nosotros tenemos fe. Entonces le dije, listo. Pero antes de eso también habíamos tenido nosotros el Congreso de Emprendedores en la IGLE. Claro. Y usted nos había dado palabras de expansión. Entonces a nosotros nos venía sonando la palabra expansión. Pero siempre en nuestra humanidad nuestra expansión es chiquita, es pequeña a lo que Dios quiere darnos. Porque yo le decía a mi esposa, mira, le decía, alquilemos un local pequeño, en vez de tener en la bodega, pongamos en el local y ya, pues en vez de estar embodegado, ahí se mueve, renta algo y estamos expandidos. Eso es lo que era nuestra expansión, ¿no? Pero no, el Señor dice, no, espérate, eres mi hijo, tengo que darte algo mejor. Eso no es para ti. Y ahí es cuando ya yo había hecho el trato con el Señor del arriendo, ya habíamos hablado, todo. No había algo firme, pero ya había sabido cuánto nos va a cobrar y todo. Y ahí dice, no. Entonces ya ahí vamos a lo del terreno, vamos de expande. En expande fue nuestra palabra cuando el profeta dice, mira, dice aquí, hay un sobre en el cual tú tienes un cheque y tú le vas a poner los números de ese cheque. Entonces yo le dije a mi esposa, mija, vamos, Y ahí empezamos, pues, y un terreno que alguna vez lo habíamos visto hace mucho tiempo, que realmente era bastante alto el costo que
nosotros decíamos, o Era sea, inaccesible, es imposible, humanamente hablando. es imposible, humanamente ante nuestros ojos, claro, era imposible el monto. Entonces, ahí activó la fe, en cambio, porque dijimos, mira, nos dan lo que queramos, vamos, negociemos. Y empezamos a negociar y se dio, y se dio. Y se dio y Dios fue bueno, nos dio el milagro. Ahora tenemos nuestro terreno propio para nuestro taller que tanto ansiábamos, que tanto habíamos querido durante Y en un mucho lugar tiempo. también muy Un lugar comercial, muy estratégico comercial, también. donde no nos alejamos mucho de la zona, porque es prácticamente en la misma cuadra. Pero también fue bonito porque fue un corre, porque ya era fin de mes y no salía rápido las escrituras, porque era una empresa y que faltaba firmar un socio, etc. Pero Dios fue bueno porque nos dieron el dinero sin aún nosotros tener las escrituras. La persona de la entidad financiera se la jugó por nosotros, dijo, Ya. vea, por Dios, no vaya a ser, y nos dio, y así fue todo. Entonces todo fue así. Y ya cuando ya estábamos relajados en eso de que ya había escrituras, ya había todo, estábamos solo esperando que el municipio nos entregue. La señora de la liquidadora de la empresa nos dice, miren, yo no sé qué tienen ustedes, dice, no sé qué tienen, pero los socios quisieron venderles a ustedes. Pero yo pensaba que éramos nosotros los únicos ofertantes. Y había habido más, había habido cadenas grandes, realmente grandes detrás de ese local. Y que ponían inclusive hasta un poco más de dinero. Pero los señores nos vendieron a nosotros. Y ahí es cuando con mi esposa nos pusimos a llorar porque ahí nos recuerda cuando dice el Señor está luchando tus batallas. Entonces el Señor ya estaba luchando nuestra batalla. Él ya nos tenía preparado el camino y el propósito, como le digo, que ahora ese es nuestro propósito. Entonces, Dios en 3 años ha cambiado todo totalmente para bien, porque nos ha dado tanto, nos ha puesto propósito, nos ha puesto gente. Y hoy, mire, también nosotros siempre tratamos de, tener nuestro oído bien abierto. Cuando nos dan palabras, tratamos de que esa es para mí, esa es para mí. Y poco antes habíamos escuchado, bueno, no, recién habíamos escuchado la palabra de que cuando Jesús le pide a Pedro la barca para dar su palabra y después le bendice. Y mire, y fue la sorpresa de que después llega usted y nos dice, miren, abran el grupo en casa. Entonces dijimos, wow, el Señor nos está pidiendo nuestra herramienta de trabajo para bendecir a las personas. Entonces ahora igual ya tenemos nuestro grupo en casa, en nuestro local, en nuestro negocio. Y también es un lugar de bendición. Sí, Ahora, y me acuerdo que tú me dijiste que querías que conozcamos el lugar, fuimos, ¿qué aquí? Le digo, aquí va un grupo. sí, sí. Y me acuerdo que oramos, ungimos el lugar, porque antes incluso cuando ni siquiera empezaba, ¿no? Pero ya habían comprado el lugar, fuimos todavía, todo estaba desarreglado, pero realmente yo vi ahí un grupo. Porque realmente ese lugar vi que era un lugar estratégico también, pero era un lugar de bendición también. Porque sí se puede usar, ¿no? Nosotros hemos visto, hemos sugerido a la gente, si vas a pedirle al Señor por una casa, que piden una casa con un espacio amplio, ¿no? Donde puedas recibir a la gente, o si vas a construir una casa que sea con un espacio amplio también para una sala amplia, ¿no? Y es curioso porque ya me ha pasado con algunas personas. Hay algunas personas que han construido incluso una casa adecuada para que sirva para grupo. Entonces les digo, o sea, debes permitir también que un departamento, una casa que compres, debe estar proyectado en que sea un instrumento también en las manos de Dios. Y en este caso fue tu empresa y tu local es un instrumento también para ser de bendición para mucha gente. ¿Cuánta gente está llegando ahí? Sí, ahora tenemos un promedio de entre 50, 60 personas tenemos un promedio. Llegamos una vez a 70 y yo creo que sí, vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque han llegado muchas parejas, se han restaurado matrimonios, hemos ayudado, hemos consolidado. Y es de bendición, como le digo, es de bendición inclusive para nuestros colaboradores porque ellos ven el reflejo ahí. Ellos ven ahora que su jefe, digámoslo así, ya los trata con respeto. Ellos no tienen... Yo siempre trato de aconsejarles, trato de enseñarles, en base a lo que me ha pasado a mí, ¿no? Porque yo también sí me he estrellado mucho, he hecho emprendimientos y he caído y he perdido y he fracasado también. Hemos perdido mucho dinero con mi esposa, pero ha sido una enseñanza. Entonces yo siempre les digo, miren, yo no quiero que les pase lo que a mí me pasó. Entonces trato de motivarles, trato de que
de que en su casa igual sean un testimonio, Ujú. de que en su casa que no hablen malas palabras, de que traten bien a sus esposas. Entonces yo siempre les digo, miren, si ven cómo yo trato a mi esposo, ustedes tienen que tratar así. Si ven cómo uno trata al cliente, ustedes tienen que tratar así. Y se puede hacer eso como jefe, ¿sí o no? Sí, Uno sí. puede también ser ejemplo y buscar ser testimonio, porque no solo somos una máquina de hacer trabajo, Claro. de trabajar o de producir o de hacer dinero, digamos, sino que somos personas a la final. Sí, los empresarios somos personas. Ahora, en ese momento hemos estado en la iglesia trabajando un tema de negocios, finanzas, dentro de las prédicas dominicales. Dios puso muy claro que haga varias series, varias prédicas, digamos, sobre emprendimiento. Yo quisiera que mirando esa cámara le des unos 3 consejos a un emprendedor, porque yo sé que muchos están llenos de fe este momento, me han dicho, sí, esta vez sí voy a empezar a estudiar, voy a ejercer una profesión que estaba quedada, voy a empezar tengo una idea. ¿Qué 3 consejos le darías? 3 tips así como empresario, emprendedor, de todo lo... Me imagino que has pagado piso también Sí, muy caro muchas veces. mucho, ¿Qué 3 buenos mucho. consejos le darías a alguien que quiere emprender, que en ese momento mirando esa cámara le puedes dar? Lo que les puedo decir es que primero, al momento de que se levanten, confíen primero en la persona que ven en el espejo. O sea, primero eso, confíen en la persona que ven en el espejo. Y que Dios da dones. Y que traten de que ese don que Dios, de investigar, de ver cuál es el don que uno tiene. Y de ese don explotar. Una de las cosas que a mí me ha pasado es que uno no hay que meterse en lo que uno no sabe. Por ejemplo, ahí donde me ve, alguna vez emprendí en un restaurante que yo no sé ni siquiera yo mismo cocinar. Ya. Tuvimos una boutique que también fue una emoción. Tuvimos un torno que también fue una emoción. Tuve un almacén de repuestos. Entonces yo en todo ese rollo que me he metido, lo que he aprendido es que uno tiene que hacer lo que uno sabe y ponerse a investigar. Pero sobre todo también tiene que hacer lo que a uno le gusta. Tiene que uno apasionarle lo que uno, porque ahí es cuando uno da el 100 de lo que uno puede hacer. Porque a veces sí es cierto, pueden haber cosas y negocios que sí pueden generar más rentabilidad, más rápida inclusive. Pero si uno no sabe o si uno no es feliz con lo que hace, no lo está haciendo con un propósito, si no lo está haciendo solo por el ver cuánto voy a ganar. Y ahora más que nunca yo sí le digo a las personas que gracias a ese sí que nosotros podemos darle, gracias a esa decisión que uno puede tomar, nosotros podemos bendecir muchas personas. Muchas personas podemos bendecir, porque el hecho de que nosotros creamos en nosotros, el emprendedor es duro, sí es duro, pero el hecho de que ya necesitemos, al comienzo, claro, uno es, como vulgarmente dice, uno es del que centra, uno el cabecea y uno ahí mismo hace el gol. Ajá. Pero cuando uno va haciendo el trabajo, ya va necesitando que alguien ya le centre para uno hacer el gol, o que alguien ya le sirva, le ayude. Entonces eso significa ya ayudar a los demás. Entonces miren ese propósito y crezcan para que puedan crecer muchas personas más. Como les dije anteriormente, muchas familias pueden ser restauradas, que ustedes gracias a ese emprendimiento, a esas noches de desvelo, van a poder ayudar a más gente. Ese es el propósito y yo pienso que eso sobre todo, si uno lo ve desde ese punto del propósito, que lo repito muchas veces porque para mí esa es una parte fundamental, inclusive Dios ayuda, Dios prevalece y ahora más que nada, nosotros tenemos a muchos amigos, les digo, porque es diferente cuando uno empieza un negocio con un socio, pero no con el socio principal. Y ahora nosotros tenemos a nuestro socio principal, que es Dios. Ajá. Y Dios nos respalda, porque somos sus hijos. Entonces, cuando Él respalda, Él también ayuda. Y Él también nos da lo que nosotros necesitamos. Nos pone las personas idóneas, nos da los contactos, nos pone los lugares, nos da todo. Cuando es de Dios. Pero cuando es de Dios, también hay que saber analizar y también entender que cuando las puertas se cierran o cuando no es, no es. A veces en nuestra humanidad nosotros queremos, es que sí, por ahora veo un crédito se cierra y dice, no, pero es que voy por acá. A veces intentamos patear las puertas y abrirlas a la fuerza. Entonces a veces el no de Dios también hay que entenderlo, porque es algo, porque Él nos quiere dar algo mejor, o tal vez nos quiere pulir un poquito más. O proteger también. O proteger, claro, proteger también de algo que tal vez no nos convenga. Porque Dios a veces dice sí, a veces dice espera y a veces dice no. Ajá. Es como nuestro Padre. Sí.
es nuestro Padre que nos cuida también, ¿no? Claro. Y los no de Dios también son protección. Ahora, yo quiero ir a un aspecto un poquito más personal, porque debes estar con antojos porque están embarazados ahorita. Sí, sí. Estamos disfrutando nuestra nueva temporada, como le Sí. digo a mi esposa. Es una nueva temporada Sí, realmente. qué lindo. Sí, es muy bonita. Sí, nos hemos gozado también nosotros, estamos muy Sí. felices celebrando y realmente disfrutando ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Porque Dios siempre pudo, siempre puede, siempre podrá, ¿sí? Hacer lo que de pronto en algún momento era imposible, pero Dios siempre cumple las promesas. ¿Y cómo te sientes en este momento? ¿Estás un poco nervioso? Sí, sí, un poco nervioso porque, claro, como todo, la parte humana no deja de ser humano uno, ¿no? Sí. Tiene los miedos, tiene el qué vendrá tal vez, pero trato de disfrutar la temporada. Ajá. O sea, disfruto la Disfrutar temporada. el camino. Disfruto del camino, exactamente. Disfruto el camino y sé que Dios ha dado la palabra. Y Dios ha dado la palabra y la promesa y esa tiene que cumplirse. Porque tenemos un llamado, pienso yo, de que tenemos que levantar a muchas más personas. Así es. Y el camino ha sido largo, ha sido duro, sí. Ha habido tantas cosas, ha habido frustraciones, ha habido desilusiones, ha habido, en lo económico también es muy complejo, porque un poco yendo más allá, nosotros 14 años que hemos intentado tener hijos, hemos estado en procesos, hemos hecho 2 procesos fallidos. Eso nos ha generado mucho estrés, mucha decepción inclusive en algún momento. En algún momento ya pensamos inclusive en botar la toalla, en decir ya dejemos ahí, ya mejor ya no. Pero ahora, como le decía anteriormente, que tenemos nuestro principal socio, ya todo es diferente, todo sí. cambia, porque cuando uno tiene la fe y uno confía en Dios, no hay algo que no pueda suceder, porque Dios es el dueño de todo y Él lo va a suceder. Y yo pienso que también los tiempos de Él son perfectos, porque tal vez si Dios nos daba unos 5 o 4 años antes los hijos, tal vez no estuviéramos aquí, tal vez no hubiera sucedido todo lo que ha venido sucediendo, tal vez ni siquiera mi familia, mi hogar no se hubiera restaurado. Entonces el Señor decía, no, espérate, espérate, tengo que pulirte. Es como la vasija de barro, ¿no? Que Él nos está moldeando, entonces espérate. Ahora que ya como ya digamos, estamos preparados, ahora sí. Ahora eso. Hoy es el milagro. Qué bueno, ¿no? Me alegro mucho de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Realmente son un buen soporte para nosotros. A nivel de ministerio también nos han apoyado bastante y se siente ese apoyo, ese soporte y esa ayuda. Y estamos celebrando siempre nosotros historias de vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Quiero cambiar un poquito aquí, voy a hacerte unas preguntas, ¿sí? Unas preguntas en esa sección para ir terminando también. Te voy a dar una palabrita y tú me respondes lo primero que se te venga o una frase alrededor, qué es lo que me puedes contar y vamos a ver qué sale. ¿Listo? Bueno, primero que nada, ¿con qué canción, con qué música de alabanza, adoración últimamente has estado? ¿Hay alguna canción que de pronto, porque uno a veces pone así como que anda repitiendo, cantando lo mismo, o hay alguna canción que de pronto esté tocando tu corazón últimamente? Sí, la que últimamente, desde que recibimos la noticia de que vamos a ser padres, es la que sé que lo harás otra vez. Ya, lo harás otra vez. Sí, The Elevation. sí, esa me ha tocado mucho en estos días y la repito porque sé que lo hará otra vez y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Sí. Bien, vamos, palabritas. Una, desiertos. Ciertos procesos necesarios, procesos necesarios que hay que pasar para poder llegar al río abundante. Así es. Montañas. Vida diaria, es la vida diaria que uno tiene, pero ahí es donde prevalece la convicción que uno tiene y la fe que uno tiene. Jenny. Jenny, mi esposa. Yo creo que es el tesoro más grande que tengo en mi vida. Sí. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Más que antes? Sí, todos los días me enamoro de mi esposa yo, porque todos los días para mí es una piedra preciosa que yo tengo. Es el vaso más frágil que tengo en mi vajilla. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué es Casa Más Vida para ti? Casa Más Vida es mi hogar, y mi sustento también. Es donde encuentro yo la paz, es donde encuentro también el propósito, lo vuelvo a repetir, porque para mí es algo muy, muy importante. Es el propósito que uno tiene, porque donde nos ha ubicado
nosotros queremos ser esa ayuda idónea que ustedes necesitan y para poder ver crecer, para ensanchar el reino, para seguir haciendo la obra. Entonces, por eso tratamos de ser ese pilar que ustedes como nuestros pastores necesitan y que la iglesia, la novia de Jesús, sea más bonita cada día. Eso, qué chévere. Qué mejor cosa que poder embellecer a la novia, la iglesia, ¿no? Y gracias por ser un discípulo obediente, porque solo los discípulos obedientes pueden luego ser discípulos obedientes, y la gente de fe también se nota por las venas. También la gente que tiene fe son una pareja espectacular, excepcional para nosotros. Gracias por el servicio, gracias por todo el apoyo y el soporte también para nosotros como pastores. Parte del equipo, también eres del equipo base. Y pues felicitarlos, ¿no? Por todo lo que Dios ha hecho, y sigan por más, porque Dios, esto no se acaba. Sí, aquí empieza todo. más. Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hice para Versos Podcast. Gracias. Suscríbase a Versos Podcast en Spotify, en YouTube, para seguir viendo historias de vidas cambiadas por el poder y la gracia de Dios. Nos vemos pronto. Bendiciones.